Comenzamos ahora a hablar del diagnóstico. Como diagnóstico, el primer punto es el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico comienza con una anamnesis completa. ¿Qué datos nos importa en un interrogatorio? Los antecedentes del paciente, por ejemplo, si el paciente ha sido operado, si el paciente sabe de alguna enfermedad en el momento de su internación, por ejemplo, padecer de una hernia, qué características tienen los vómitos que ha presentado, si ha eliminado o no eliminado gases o si presenta un estreñimiento o constipación. Posteriormente, como cualquier examen clínico, son 4 los pasos que no debemos dejar de lado: la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Con un paciente que va a estar desnudo, por lo menos en la zona del abdomen y de la parte superior de los miembros inferiores, para no olvidarnos de las regiones inguinales, lo primero, por cuestión de frecuencia, vamos a ver que justamente el paciente no presente hernias inguinales atascadas. La otra cosa que nos va a importar es si el paciente presenta o no cicatrices, en donde nos puede llegar a indicar si existe, por un lado, una eventración atascada y por otro, que ya sabemos que no es un abdomen virgen, entonces ese paciente puede tener o una peritonitis plástica o una brida. La otra cosa que nos va a importar es si el paciente tiene un abdomen con una distensión simétrica o asimétrica, para pensar en la existencia o no de vólvulo. La otra cosa que nos vamos a fijar es qué tipo de distensión tiene. Si es una distensión periférica, es decir, del marco colónico, que nos puede hacer pensar en una obstrucción del colon, lo que se llama un abdomen en batracio, o si es una dilatación del abdomen central que nos hace pensar en una obstrucción del intestino delgado, lo que comúnmente llamamos un abdomen en obús. Con respecto a la palpación, fundamentalmente determinar si existe defensa o contractura. Con respecto a la percusión, vamos a tener fundamentalmente un gran timpanismo en la zona de distensión, y en algunas zonas podemos encontrar matidez en el caso que haya líquido libre en cavidad. Con respecto a la ocultación, sabemos que podemos encontrar, sobre todo en los cilios en intestino delgado de tipo mecánico, aumentado los ruidos hidroaéreos o eventualmente encontrar meteorismo, sobre todo en las oclusiones de intestino grueso. Con respecto a los exámenes complementarios, podemos decir que hay 2 pilares para el diagnóstico de una oclusión intestinal. Uno es la semiología y otro es el examen complementario por excelencia, que sigue siendo la radiología simple. Una placa de abdomen, de pie y acostado. Y a esto le podemos sumar en la actualidad la tomografía axial computada, como después vamos a ver. Con respecto a la placa de abdomen, tenemos que ver las cúpulas diafragmáticas. Las cúpulas diafragmáticas es importante verlas para saber si existe o no neumoperitoneo. Una placa de tórax también nos puede servir para ver este detalle y también para ver si existe alguna patología pulmonar, por ejemplo la neumonopatía. Descubrir signos como la pila de monedas, que nos va a indicar que es en yeyuno, las austras, que es en colon, el signo del reboque cuando aparece el líquido libre entre las asas intestinales y algún que otro cuerpo extraño. Y con respecto a la tomografía computada, está reemplazando a otras técnicas con contraste. Siempre la tomografía
axial computada debe ser hecha con contraste oral de manera indispensable y si la función renal lo permite, con contraste también endovenoso. El examen complementario biológico, es decir, laboratorio, nos va a dar un panorama general del estado hemodinámico del paciente. Para eso tenemos un hemograma en donde nos va a determinar si el paciente está hemoconcentrado con un hematocrito aumentado, nos va a determinar también si el paciente está cursando con una infección por su estado de leucocitosis, un hepatograma que nos puede estar determinando si el paciente presenta una patología biliar, importante cuando se trata de un hilio biliar, la milasemia, que nos puede estar, junto con la lipasa, determinando si el paciente está ante una pancreatitis aguda, y por último un ionograma. Recordemos que cuando las obstrucciones más altas son, ese paciente va a ir hacia una alcalosis hipoclorémica hipopotasémica que vamos a tener que compensar para el buen resultado terapéutico del paciente.